Créditos y consumo. Auspician VIXA. Credi Ágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Hoy estaremos hablando de información positiva, buró en nuestro mercado financiero. Para ello estamos con dos referentes, uno el presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola, y también nos acompañará un asesor internacional en materia de buró, el señor Eduardo Scarfo. Gracias, señores, por estar presentes en Crédito y Consumo. Gracias, Pedro. Gracias, Eduardo. Pedro, una vez más en nuestro programa, gracias por estar con nosotros. VIXA está apuntando fuerte en un proceso de expansión muy importante. Si podés referirnos un poco, una vez más, como siempre digo, la audiencia se renueva. ¿Qué es VIXA? ¿Cuáles fueron las metas trazadas por VIXA para este año y qué fue lo que está logrando en este momento de importante crecimiento? Ok, sí, en esto hay que repetir hasta que se instale. Nosotros sabemos que somos todavía un buró pequeño, somos un buró de información comercial de la BIC, BIC, SA, Sociedad Anónima. También podemos llamarnos una central de riesgo, similar a la central de riesgo que tiene el Banco Central del Paraguay, pero más amplia. El Banco Central del Paraguay tiene la información de los bancos y las financieras, pero nosotros tenemos, además de esa información, tenemos también la de los demás otorgantes de crédito dinerario, que serían las casas de crédito. Tenemos la de las casas comerciales que venden a crédito. Tenemos las de las cooperativas. Todavía no todo, pero estamos caminando hacia eso. Y vamos a convertirnos en el buró de crédito con mayor información del país. Estamos en una etapa muy importante ahora para justamente crecer, que te lo voy a ir comentando. Y nada, muy entusiasmados, realmente. Estamos en un VIXA ya 3.0 y hubo cosas que sucedieron en este tiempo que nos muestran un horizonte demasiado auspicioso. Una de las cuestiones a las que apostó VIXA es a recurrir a asesores de carácter internacional. Nos acompaña hoy Eduardo Scarfo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Habíamos hecho alguna charla por plataforma por mí. Zoom, fue muy importante y porque quedaban muchas cuestiones ahí en el tintero. Eduardo, me gustaría antes de entrar a hablar de VIXA contigo, que nos comentes a nivel latinoamericano, a nivel mundo, ¿por qué son relevantes e importantes los buros de información crediticia? Mira, los buros de información en general son importantes porque visibilizan a la inclusión. Hay mucha gente que, siendo informada, tiene acceso a oportunidades. Eso del lado de la gente, a nivel Latinoamérica o a nivel global. Después tenés otro punto que es importante para las empresas que usan la información, reduce los costos de los canales digitales y de los procesos. Entonces es muy importante desde ese lugar, tanto para el consumidor como para las empresas que utilizan los datos. También a nivel en tu país y en otros países en los que alguna vez trabajaste o compartiste información, ¿está tan estigmatizado el tema el hecho de formar parte de un buró es algo negativo? Aquí en Paraguay está eso instalado, la gente tiene miedo a estar en cierta base de datos, hoy en día competencia de VIXA, pero eso a nivel latinoamericano se da también, Eduardo. En general se da en los casos en que los burós solo trabajan con mucha información negativa. Cuando vos tratás de visibilizar a la gente, la tratás de visibilizar en todos los aspectos, en su comportamiento, positivo también. Entonces, en la medida que los burós confluyan en generar información positiva más que negativa, ese perfil va cambiando. ¿Cómo se trabaja, Pedro, en el tema de la instalación negativa que tienen los burós en nuestro país? Porque convengamos que algo que nunca se lo trató mucho, nunca se habló mucho, nunca se explicó mucho. ¿Cómo VIXA enfocó este tema? Yo sé que lo hizo del lado de la positividad. VIXA
impulsa información positiva. Pero ¿cuál es la estrategia de VIXA para posicionarse hoy como un buró relevante en materia de información positiva? Mira, Estefan, VIXA nace en otro momento que nuestra principal competencia. En el momento en que nace el buró que hoy tiene más información negativa que otra cosa, era un momento en que el mercado era todavía muy pequeño, fue un emprendimiento personal de una persona, de una familia, y empezó a buscar información, digamos, de aquellos que no cumplían. Básicamente, el sentido común te decía, bueno, es importante saber quiénes no cumplen para no equivocarnos con esas personas. Nosotros nacemos en otro momento, o sea, nacemos ya en un momento en el que el mercado ya es mucho más competitivo, mucho más complejo. Estamos hablando de una diferencia de más de 40 años. Entonces nosotros ya nacemos con una concepción mucho más compleja. Ya buscamos la información completa de entrada. Y no solamente que la información sea completa en el sentido que esté también todo el buen comportamiento de las personas todavía físicas, pero después también las jurídicas, sino también el timing, en qué momento informo. Digamos, volviendo al caso anterior, ahí era, bueno, vamos a ir informando en la medida que vamos consiguiendo la información, ¿verdad? Entonces se instaló, digamos, una dinámica que llamativamente hoy más o menos se mantiene, digamos, en la competencia. Sin embargo, nosotros nacemos ya con una concepción completamente diferente, repito, porque nuestro momento de mercado ya era diferente, ya era un mercado, hace 4 años ya este mercado ya era un mercado importante, entonces ya apuntamos a algo mucho más complejo, información positiva, buen timing. Quiero mencionar acá otro atributo muy bueno de VIXA, que es bandera paraguaya. Somos todos paraguayos ahí, estamos todos los participantes básicamente involucrados, o casi todos los participantes, y estamos invitando además a los que no son todavía participantes en el sentido de accionistas, propietarios, a que se incorporen. Entonces, ese tercer atributo, información positiva, timing, todos los días, se actualiza todos los días, y bandera paraguaya son creo que 3 atributos que nos diferencian completamente de la competencia. Y bueno, con esa bandera estamos creciendo. Y bueno, nos falta el tamaño ciertamente, Claro. ¿verdad? 40 años te generan un tamaño muy importante, pero ya estamos ya aproximadamente a la mitad del tamaño de la competencia en 4 años, ¿verdad? Cuando mencionás, Pedro, el tema de Somos Made in Paraguay, te refería que hoy en día VIXA está compuesta con un paquete accionario por empresas y entidades financieras netamente del mercado nacional. Si nos puedes refrescar la memoria, los accionistas, la cantidad de accionistas, los actores del mercado financiero que hoy forman parte del paquete accionario de VIXA, sin dar nombres, pero por lo menos mencionar el rubro, el sector al cual se dedican. Sí, VIXA es una empresa que tiene un bien de interés público, pero es una empresa privada, por eso que es un poco diferente de cualquier otra empresa, pero es finalmente una sociedad anónima como cualquier otra empresa. Digo que tiene un bien de interés público porque es información. La información es de interés público, por eso vamos a entrar dentro de la regulación. Y los propietarios, finalmente es una sociedad anónima. Los propietarios trabajamos mediante un sistema que le llamamos de cooperación recíproca. Eso significa que damos para recibir. Entonces los accionistas de VIXA y sus clientes incluso, que pueden o no ser accionistas, deben dar la información para poder recibir la información. O sea, quien no es parte del sistema no puede acceder a la información de esta central de riesgo. Algo parecido sucede con la central de riesgo del Banco Central, que también tiene información positiva como la nuestra, pero está limitada solamente a los bancos y financieras. En la nuestra somos accionistas y participantes del sistema, respondiendo a tu pregunta, Estefan, bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito o otorgantes de crédito dinerario, como nos llama el Banco Central, y casas comerciales que otorgan productos a crédito, llámese casas de electrodomésticos, vendedores de motos, de automotores y próximamente muchos productos más, porque la tendencia en los mercados que se sofistican es que más y más productos se vendan a crédito. De hecho, en la medida que VIXA tenga esta información más y más completa, eso va a permitir que jugadores comerciales del mercado hoy empiecen a ver como una posibilidad de expansión vender también sus productos a crédito.
Así que, mira, el cielo es el límite acá. Tenemos para crecer para mucho. Para mucho. Es importante, además de lo que mencionas, Pedro, el impacto que pueda tener un buró en un mercado financiero. Eduardo, te quiero dejar una pregunta, irme a un primer corte y a la vuelta me la respondes. A tu criterio, ¿cuáles son los principales impactos que genera un buró de información en el mercado crediticio de un país? Okay. A la vuelta de la pausa te pido me respondas. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con nuestro programa. Eduardo, te decía en el bloque anterior el gran impacto que un buró en materia de comunicación, de información, de tecnología puede generar en un mercado es algo revelador. ¿Sí nos puede comentar algo al respecto? Mira, los burós de información en general te permiten segmentar los negocios, segmentar las poblaciones, te permiten minimizar las pérdidas, que eso se transforma en definitiva en mejora de la rentabilidad de la empresa. Al usuario le dan más oportunidades, como dije en un bloque anterior, que lo visibiliza. Hay que pensar esto de manera global. Las empresas que se digitalizan en general tienen 2 o 3 más veces crecimiento que las que están rezagadas. Entonces, cuando un consumidor uno lo ve, utiliza en la compra un celular, utiliza un marketplace para comprar, utiliza la internet, compra servicios. Bueno, todo lo que pasa por detrás, conectado a un buró, se potencia. Y se potencian esos universos de gente para hacer negocios. O sea, siempre uno lo mira por lo positivo, porque los burós tienden a verse como algo negativo. No, acá lo importante es que vos podés hacer crecer tu negocio con la información de buró. El otro día, Eduardo, Pedro visibilizaba, hablando con un colega que es de Panamá, y me enviaba él unos currículums de otros colegas y de algunos actores del sector, o sea, actores, no te digo actor teatral, pero actores en el sector financiero, porque íbamos a hacer una conferencia vía Zoom. Y yo vi en algunos que en el currículum tenía X datos y mencionaba una especie de, llamémosle certificación, pero mencionaba su score en el sistema financiero. Sí. Y yo le pregunté, pues, y me dijo que reputacionalmente eso era algo atractivo cuando uno se presentaba a una empresa para poder acceder a algún tipo de cargo o cuando uno era visualizado. Entonces, ¿qué información manejas sobre eso, Eduardo? En algunos países esa información se visibiliza porque justamente habla del comportamiento. Entonces, el score a nivel de la persona es una línea de conducta a lo largo de todo su tiempo y eso lo pone en distintos lugares. Es parte de su currículum, pero en definitiva lo que está tratando de mostrar es justamente cómo es su relación con los servicios, con el medio, con el mundo financiero. Y en otros países, Pedro, esto está atado, digamos, está concatenado, porque en el sentido de que información no solo del mercado de créditos están en los burós, sino de cómo uno se comporta hasta al pagar la cuota del colegio de sus hijos, hasta la forma en que uno paga un arrendamiento de algún inmueble. ¿VIXA a la larga apunta a eso? Sí, el score es normalmente un número, ¿verdad? No una letra. En los sistemas sofisticados, avanzados, es un número. Normalmente anda entre el 0 y el 900. Y ese número, como bien dijo Eduardo, te define a vos como en tu comportamiento financiero. Nosotros en VIXA tenemos el mismísimo sistema. Tenemos un score con un número del 0 al 900, desarrollado por un jugador internacional, que es Experian, la multinacional más grande del mundo en este negocio. Entre otras cosas, es dueña de la central de riesgo de Brasil, Serasa se llama. Entonces lo tenemos a un proveedor, a un aliado de primerísima categoría, y hemos desarrollado ese score. Y ese score, claro, uno puede no contar el score, ¿verdad? Uno puede reservarse esa información,
Pero obviamente cuando vos tenés algo bueno, querés contar el score. El no contar tu score ya es una llamada de atención, ¿verdad? En ningún caso se le va a obligar a la gente, menos acá en Paraguay, a que cuente su score. Yo no creo que a eso se llegue. Pero sí que tengas la libertad de decirlo, de compartirlo, ¿verdad? O sea, al compartir es como vos contás algo bueno de vos, como cuando contás experiencias laborales buenas en una entrevista. Entonces tu score va a ser un elemento más en el cual vos podés brillar. Y en la medida que eso se generalice, bueno, va a haber ansiedad de la contraparte de saber el score de las personas. Cuando querés alquilar tu casa, cuando querés, digamos, enrolar a estudiantes en el colegio, porque todos, si bien no son deudas este tipo de cosas, sí generan unos compromisos de pago que el que está proveyendo el servicio quiere tener cierta garantía, incluso cuando vendes cualquier servicio. Le decís, bueno, pagame en 3 cuotas, ¿verdad? O pagame al terminar. Vos querés saber su comportamiento crediticio, porque de alguna forma le estás dando crédito. Al momento que vos le decís, te voy a pagar al terminar, vos querés Estás estar fraccionando. seguro, estás fraccionando, ¿verdad? Y si el proveedor es muy agresivo y dice, no, dame el 50%, que es lo normal que tenés que dar upfront, de entrada, la mitad del servicio, también le genera ansiedad al que paga. Entonces los dos quieren saber cómo se comporta. Y el score soluciona eso. VIXA ya tiene ese score. Ese sesgo, Pedro, que hay en nuestro país, que está instalado, de la gente tiene miedo de compartir información. Es como que a la gente le gusta estar en la oscuridad. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se mejora eso? Creo que VIXA está en uno de los puntos del crecimiento de VIXA, va por tratar de concienciar a la gente en ese sentido, ¿verdad? Y es perfectamente comprensible que la gente tenga temor porque es como fue desarrollándose el mercado. Como les dije, la principal competencia que hoy nosotros tenemos es un buró que da información negativa y ha, digamos, sido un filtro para la gente para poder acceder a crédito, incluso a situaciones, a posiciones laborales. Ha sido un filtro, ¿verdad? Hoy felizmente hay una ley que ya impide eso. Pero bueno, culturalmente nos hemos formado con que si saben algo de mí, es malo para mí. ¿Por qué? Porque eso que siempre el buró tenía era información solamente negativa. En la medida que vamos mostrando que la información positiva, incluso mezclada con la negativa, es bueno para el ciudadano que está ahí registrado, porque independientemente que nos hayamos equivocado 2 o 3 veces o N cantidad de veces, podemos demostrar que nuestro comportamiento ha sido bueno la gran mayoría del tiempo en el que estuvimos involucrados en operaciones crediticias. La mayoría, la inmensa mayoría, si no todos los seres humanos tenemos problemas en algún momento de nuestra vida y no nos tendría que condenar. Pero si es que solamente tenemos la información mala, si solamente tenemos la información cuando nos caemos, pues entonces uno cree que esa persona vive caída. Pero cuando también tenés toda la información de todo el tiempo en que estoy levantado, entonces otra es la perspectiva. Pero es un cambio cultural, es un cambio que se debe ir instalando de a poco. Y bueno, es lo que estamos haciendo acá, repetir, repetir, repetir. Y bueno, nosotros estamos saliendo ahora incluso con una campaña comunicacional mucho más fuerte, porque hemos ya metido muchos goles, ya podemos contar muchas cosas, pero realmente muy poca gente nos conoce. Por eso hoy he hablado de un VIXA 3.0, porque vamos a salir a hablar ahora. No solamente en este tipo de instancias, sino digamos, en todos los que nos dé nuestra capacidad para contar esto e ir haciendo el cambio cultural, y que finalmente esto que me preguntabas recién, de que la información negativa nos repele estar en bases de datos, vaya cambiando y querramos estar en las bases de datos y tener nuestro score y mostrar orgulloso ese número. Que cuando tenés, digamos, algún tipo de situaciones negativas y después las volvés positivas, ese score no es que se cae completamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de 0 a 900, hay muchos escalones, no es el alfabeto nomás, hay muchísimos escalones que te van dando tu graduación, digamos, de qué tan bueno sos, ¿verdad? Generalmente el scoring, Eduardo, Pedro, uno puede segmentar la información para generar un scoring, en el sentido de que uno puede decir, bueno, genera un algoritmo dentro de un trabajo de scoring, teniendo en cuenta la información de los últimos 3 años de una cartera X
de clientes. Se trabaja de esa forma, Eduardo. Uno va, y ahí es donde uno tiene información de lo que decía Pedro. Aquella persona que hace 3 años tuvo un comportamiento, digamos, no muy correcto dentro del mercado financiero, pero claro, ya se recuperó. Ahí es donde el scoring te marca esa pauta de que cómo fue tuviendo picos y bajadas en su comportamiento crediticio. Sí, el score te marca una trayectoria en el tiempo, como decía Pedro. Se construye con variables cualitativas y cuantitativas de las personas, pero no solo marca el punto de que hoy estás bien o estás mal. Aún estando mal, vos podés calcular el scoring para atrás y ver que esa persona tenía un buen scoring y tuvo un problema. Y habla del comportamiento previo al problema. Entonces, de alguna manera vos podés entender que esa persona hoy la tratás por un problema puntual. Entonces, te ayuda en el cálculo presente y en el cálculo hacia atrás. Claro, pero... Te quiero agregar algo ahí interesante, ¿verdad? Al score pues se le agregan los motores de decisión, que se llaman, ¿verdad? Claro. O experto, como le llaman la competencia, ¿verdad? El motor de decisión ya es una cosa un poco más sofisticada en el sentido que no es un número nomás. Bueno, los dos son sofisticados, pero en su lectura es más que un número. Porque hay unas pautas que pone la empresa en el motor y le dice, bueno, así yo quiero, me interesa saber su información previa, me interesa saber esto o aquello para yo tomar la decisión. Por eso es un motor de decisión. Entonces, digamos, son diversas las herramientas que tiene una central de riesgo para darle al usuario, que normalmente son los analistas de riesgo, las entidades financieras o las entidades comerciales, para que tome su decisión. El score es una de ellas y es la más simple en el sentido que es un número nomás, ¿verdad? Pero hay otras muchas. De hecho, esto me da como para hablar de los productos de VIXA, ¿verdad? VIXA nace obviamente primero con un solo producto, como suelen nacer las empresas, pero ya ahora tenemos también el scoring, estamos desarrollando los motores de decisión, tenemos una serie, pero todavía tenemos pocos productos. Entonces ese 3.0 de VIXA es llevar nuestra, digamos, oferta de productos a un número incluso por encima del de la competencia. Entonces no solo vamos a tener la mayor cantidad de información en el sentido de positiva, en buen timing, con bandera paraguaya, sino que también vamos a tener la mejor oferta de productos. Y justamente Eduardo está ayudándonos intensamente con eso, nos trae muchísimas ideas. Nosotros tenemos la ventaja que estamos al lado de dos países muy grandes, ¿verdad? Hoy mencionaba que Experian es dueña de Serasa, la central de riesgo de Brasil. También está Argentina, ¿verdad? Argentina tiene un mercado mucho más desarrollado claramente que nosotros. Entonces podemos acceder a personas con una trayectoria ya mucho más, digamos, abundante que la nuestra, como es Eduardo, y con ello hacer un despegue, digamos, cualitativo demasiado importante. Así que el aporte que está teniendo Eduardo es muy importante. Hoy ya tenemos la capacidad de poder hacer estas contrataciones y poder, digamos, desarrollar nuestra cartera de productos al punto de convertirnos en un jugador ya incluso aspirando al liderazgo. Esa sana ambición que tiene VIXA requiere de mucha inversión, Pedro. Quiero a la vuelta a la pausa que nos comentes en qué está trabajando VIXA, cómo está, entiendo que está realizando inversiones interesantes en búsqueda de dar cumplimiento a esa sana ambición, como lo decía. Claro que sí. Volvemos en breve con nuestros invitados. Continuamos con esta charla muy interesante con referentes de buros de información, pero te decía, toda la ambición que tiene VIXA requiere de mucha inversión. Si no puedes comentarlo al respecto, entiendo que ya comenzaron a trabajar en ese sentido. Sí, VIXA nace como un emprendimiento de un grupo de empresarios otorgantes de crédito dinerario y después va creciendo. Y tiene la amplitud de ir incorporando los jugadores que necesita, porque su principal insumo es su base de datos. Y en la medida que esa base de datos sea grande y completa, somos mejores. Entonces, eso trae aparejado nomás también un proceso de decisión complicado. Un emprendimiento unipersonal de una persona tiene el atributo de que las decisiones salen todas muy rápido y muy
fáciles, es en la cabeza de una persona y ese proceso se hace a la noche probablemente ahí. O cuando se trota también los procesos de decisión, Parece que la creatividad sí. crece. Pero cuando uno está conformado por muchos propietarios, como es el caso de VIXA, que aparte empresas grandes, bancos, líderes del mercado, son hoy propietarios de VIXA y así empresas pequeñitas también, ¿verdad? Entonces ese proceso de decisión es complejo, es casi como hacer política, digamos, en un ámbito mucho más reducido, claro está, ¿verdad? Pero ahí estamos teniendo también mucho éxito en VIXA porque estamos persuadiendo a todos nuestros propietarios de ponernos de acuerdo. Estamos dando ideas y esas ideas las construimos juntos, las perfeccionamos y vamos tomando decisiones. En ese sentido, acabamos de hacer un cambio estatutario. Los estatutos sociales de una sociedad son su constitución, ¿verdad? Como bien saben. Y esos cambios nos están permitiendo hoy nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque hemos invitado a nuestros accionistas y a nuevos accionistas a capitalizar tanto como quintuplicar el capital, ¿verdad? Una empresa que todavía en sus números finales es relativamente modesta, si bien ya es positiva, son relativamente modestos, pero es tanto el potencial de la empresa que los accionistas estuvieron dispuestos a quintuplicar la apuesta. Y con ello tenemos disponibilidad para, por ejemplo, desarrollar nuevos productos en forma muy agresiva, en comunicar lo que estamos haciendo y en fortalecernos tecnológicamente en el manejo de nuestro insumo más valioso, que es la base de datos. ¿Qué es lo principal que tenemos que hacer con nuestra base de datos? Blindarla. Que hoy tiene cierto nivel de blindaje, pero la vamos a mejorar todavía mucho más con las ISO 27001, que son las normas internacionales de seguridad de la información. Felizmente tenemos jugadores internacionales que nos ayudan. Yo ya les mencionaba Experian. Hay otra empresa que se llama DevSys, cuyo principal es un muy buen amigo mío, Sergio Farías, del Uruguay. Y con él y con Experian estamos trabajando en ser mucho mejores tecnológicamente. Hemos ya alquilado, digamos, el local contiguo al nuestro, estamos agrandándonos físicamente, estamos incorporando personal. Y entonces, este es el 3.0 en el cual va a haber importantes inversiones en tecnología, en desarrollo de productos, en comunicación y marketing. Entonces vamos a aumentar la visibilidad, vamos a tener una cartera de productos mucho mayor y vamos a invitar a todavía muchos más jugadores para que nuestra base de datos alcance a la principal base de datos de la competencia en cantidad de personas físicas y jurídicas, pero de hecho en cantidad de información por participante ya somos luego muy superiores, ¿verdad? Porque tenemos la información positiva y en la actualización de esa información somos muy superiores, 30 veces superiores. Los nuestros diarios, la competencia lo hace mensual, si es que el proveedor se acuerda. Entonces, en ese punto, Pedro, quiero focalizarme un poco. Cuando vos hablas de información, nosotros lo entendemos, estamos todo el día en eso, pero cuando hablas de información oportuna, rápida, explicarle a la gente cómo funciona la carga de una información al sistema VIXA. El tema que sea oportuna y rápida, ¿qué significa en cuestión de horas, en cuestión de tiempo? Cuando un nuevo jugador se incorpora al sistema de provisión de información, hay un proceso de comunicación tecnológica que hay que dar, que tiene que ocurrir, digamos, ¿verdad? Esa información tecnológica permite que el sistema de VIXA con el sistema del proveedor esté conectado de tal forma que se desarrollan procesos automáticos que corren a la noche. En 3-4 horas se descargan todas las bases existentes y se cargan nuevas bases, de tal forma que no depende, digamos, de la voluntad eventual o el recuerdo o el compromiso que tenga alguien de aportar o no aportar. Contractualmente hay ya un compromiso que está plasmado en tecnología, de tal forma que ese diálogo ocurre todos los días a la noche. Es decir, Pedro, si yo hoy a la tarde compro una heladera de una casa comercial y mañana voy a la empresa de Eduardo, que es una entidad financiera, un banco, a solicitar un crédito, Eduardo tiene esa información mañana de que yo hoy me compré una heladera a cuotas. Así mismo. Entonces esa es la información positiva de cumplimiento. Que permite la valoración de riesgo más precisa en este caso sería para Eduardo, ¿verdad? Que es el que me va a conceder el nuevo crédito.
Claro, y ese problema tan recurrente que tienen los ciudadanos de yo ya pagué y no me sacaron todavía de esa base de datos, Sí. acá no existe, porque vos te vas y pagás y a la noche corre el proceso. Mañana seguro no estás más en esa base de datos. O estás, no, es que no estás, estoy hablando mal realmente, yo también mal acostumbrado. Seguís estando, pero con la información, positiva incorporada. Claro. Entonces, no hay que querer no estar en la base de datos. Lo que queremos es que la base de datos sea completa. Claro, quiero demostrar que pagué y que hoy en día estoy al día con mis obligaciones. Así ¿verdad? mismo. Y esta inversión importante que mencionaste deriva en la generación de nuevos productos. Eduardo, si puedes hacernos un refresh de productos en los que están trabajando, los que ya tiene VIXA, los que va a tener. Sí, y como introducción, lo primero que quería decir que esto es un proceso que viene de arriba hacia abajo. La empresa compró culturalmente la idea de digitalización y eso es súper importante, porque cuando vos mirás los sectores, no sé, los bancos están al 80% de digitalización, los comercios están al 100% en la mayor parte, la logística está al 50%. Comprar el proceso de digitalización lleva justamente a crear esta idea de los productos. Entonces incorporó predictores de ingreso, productos para las pymes, para analizar las pymes, productos de prevención de fraude, productos para seguimiento, productos para cobranzas. Es decir, el menú que se amplió a cualquier compañía de servicios o que dé crédito, que preste un servicio o que en definitiva necesite analizar una situación que no hay efectivo, digamos, donde interviene una tarjeta, interviene un momento de tiempo del crédito entre que lo toma y hay que depositarlo, los datos es fundamental. También esto llevó justamente al crecimiento de lo que es data center, lo que son bases de datos, y a incorporar todo lo que es los data science, toda la gente que analiza la información y hace relaciones. Eso es fundamental en este negocio y en cualquiera de los negocios de los clientes. Por eso, como decía Pedro, es muy importante que la gente sienta que estar ahí le va a generar oportunidades. Es decir, en la medida que esto se visibiliza, cada vez recibe más oportunidades el cliente. En el mundo pasa eso. Sí. Vos, no sé, en Estados Unidos, si no tenés una tarjeta, seguro no te llegan ofertas. Cuando tenés la tarjeta, porque pasó un proceso de cumplimiento, te empiezan a caer ofertas de alquileres, de auto, de heladera. Es decir, realmente ese mundo es totalmente positivo. Vos después decidís qué haces con las ofertas. O sea, en Estados Unidos generalmente se dice que consumir a crédito te genera mayor beneficio de consumir con pagos al contado. Es un fenómeno que se da en Estados Unidos y en otros países desarrollados del mundo, Pedro. Así mismo. No hay que ver el crédito como un tema negativo. El crédito es altamente positivo y ha generado desarrollo. A las principales países del mundo los ha desarrollado el crédito. Por eso la inclusión financiera es tan importante y nosotros en VIXA nos creemos y estamos seguros de ser una herramienta de inclusión financiera. Permitimos que la gente acceda al crédito y al acceder al crédito accede a productos a crédito también. O si esos productos no se venden a crédito, pues el dinero finalmente lo compra al contado, pero accediendo a crédito en entidades financieras. Así que el crédito es uno de los pilares de la economía y en la medida que sea dinámico y lo suficientemente accesible, tiene solamente atributos positivos. ¿Y cómo lo haces accesible? Pues con mucha información. Por eso que somos una herramienta de inclusión financiera, porque la mayor información hace que los créditos sean más baratos. Cuando Eduardo decía, te vienen ofertas, pero te vienen ofertas convenientes a tu score. Claro. Entonces, si vos tenés un score mejor, tus precios son menores o tus cuotas son menores, porque la carga financiera es menor, porque sos altamente confiable. Entonces yo te puedo vender incluso a precios casi de contado a N cantidad de meses, unos 6 meses. Sin embargo, nosotros al tener poca información, si alguien me va a pagar en 6 cuotas, ya no queremos vender el auto en 6 cuotas porque tengo terror a que me pague una y no me pague las otras 5, las otras 5. Entonces, ¿qué hacemos? Le subimos el precio. Entonces, que me pague 3 y ya me va a pagar el auto. Y si me paga las otras 3, ya ojalá ya viene de más, ¿verdad? O lo que pasa con el Estado, digamos, que los proveedores le alzan los precios porque paga tan mal. Sí. Entonces, digamos, la falta de información hace que todos nos veamos como un mal pagador potencial, ¿verdad? Quería agregar a lo que dice Pedro, que vos cuando mirás Latinoamérica,
Vos tenés a Chile con alta bancarización, a Brasil con 60% de bancarización, y el resto, o Perú, que tiene alta bancarización, y el resto están al 50% de informalidad. Entonces, estas herramientas de buró al grupo informal lo ayudan a salir de lugares de financiación más caros para pasar a mejores lugares de financiación. Por eso siempre hay que invitar a que participen a las personas de su información positiva. Esa cuestión de la informalidad y del impacto de la información en la sociedad, en el común de la gente, quiero hablarlo un poco en el próximo bloque. Yo creo que quiero bajarlo un poco más a tierra y tratar de demostrar por qué es tan importante la función de un buró en un mercado, y en un mercado como el nuestro, que está intentando recuperarse de una situación económica bastante compleja que se viene atravesando luego de la pandemia que tuvimos, ¿verdad?, a nivel mundial. Volvemos en breve nuevamente con nuestros invitados. Llegamos al último bloque del programa. Decía Pedro, yo sostengo, y lo vengo haciendo en varios programas, que VIXA y cualquier otra herramienta que colabore con la cuestión de la informalidad, hablé en varias oportunidades con referentes del sector MIPYMES, de emprendedores, donde siempre se dice que en Paraguay el 90% de las empresas aproximadamente son MIPYMES y de emprendedores, y de ese 90% hay un 60% de informalidad. Entonces esa MIPYMES que bajó la cortina en pandemia porque no pudo acceder al crédito, porque era informal, es la MIPYMES que tiene que visualizar lo importante que es formalizarse, porque al formalizarte vos te incluís financieramente, al incluirte financieramente accedes a un crédito. Y ahí hay una cuestión que yo tengo una opinión personal mía, que eso genera que uno pueda ser autosustentable, digo yo. Yo siempre digo que lastimosamente en nuestro país hay una clase política que no quiere que el común de la gente pueda crecer de forma independiente. Siempre quieren tener un lazo atado a una clase política que te tiene ahí acotando y siempre dependiente de la misma. Entonces la formalización, la inclusión financiera, te genera más dinero en el bolsillo, sea desde el punto de vista que uno accede a crédito, sea de la forma que uno accede a baja tasa de interés y uno puede acceder a un crédito para emprender, ¿verdad? Yo creo que ahí VIXA colabora mucho con la sociedad y están, creo que, trabajando en una cuestión de responsabilidad social también ustedes en su crecimiento. Sí, mira, esta palabra puede parecer un poco digamos, ambigua, o que la formalización tiene varias dimensiones. La formalización para el Estado es de que te registres tributariamente para que puedas aportar, ¿sí? La formalización para la seguridad social es que registres a los empleados para que estén cubiertos. Entonces, en el proceso de formalización existen un montón valga la redundancia, de procesos que permiten un círculo virtuoso. Y uno de esos procesos es el de registrarte en una central de riesgo, en un buró, donde vos compartís tu información para generar estos círculos virtuosos. Entonces, el proceso de formalización ideal tiene varias dimensiones. Y cuando hablamos de inclusión financiera, a menudo lo asociamos a la palabra que acaba de mencionar Eduardo, que es el de la bancarización, ¿verdad? Pero ojo, la bancarización no es tener una cuenta en el banco. Acá estamos hablando de estar registrados y ser conocidos para que podamos sacar conclusiones mediante estos procesos algorítmicos de cómo es, digamos, la persona en términos de credibilidad crediticia. Entonces, quien se formaliza pasa a ser conocido, básicamente. Pasa a ser conocido para el IPS, pasa a ser conocido para tributación, pasa a ser conocido para distintos estamentos que permiten que se genere una sociedad balanceada. En ese sentido, VIXA está en una de esas dimensiones de formalización.
Y incluso puede no estar registrado en tributación, pero si está en VIXA, ya hay un proceso virtuoso, ¿verdad? Puede ser de que no tenga, porque solamente las personas que están trabajando son todas de la familia, por ejemplo, y no se registran en la seguridad social, pero sí están registradas en VIXA. Entonces se generan, con algunos de los procesos de formalización, de hecho ya se generan procesos virtuosos. En la que nosotros podemos colaborar para esta inclusión financiera es en el registro en el Buró de Información. Así que en ello, por ejemplo, estamos trabajando con la Federación de MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas, que es un conglomerado gigantesco, digamos, más de 5.000 asociados, y que hay todavía muchos más jugadores incluso, que están trabajando, y no es que sean informales en el sentido de que, digamos, están en la ilegalidad, sino que están en el proceso de cualquier emprendimiento que empieza, digamos, comprando los ingredientes en el supermercado para hacer una torta, hace la torta y le vende a la tía la torta, ¿verdad? Eso es informal, pero genera desarrollo económico también. Y después ya hace 2 tortas, 5 tortas, 10 tortas, y mientras tanto ya va necesitando crédito, ¿verdad? Entonces su primer, incluso paso de formalización es registrarse en el buró para acceder a ese crédito y accederlo a buen precio, de forma tal a que su negocio pueda crecer rápido. Entonces, eso es inclusión financiera y no es solamente, digamos, el acceso a crédito. Hay un proceso bastante complejo que hace que la sociedad, como toda, sea mucho más saludable y que todos los procesos de desarrollo económico se den. Y en definitiva los de desarrollo humano. Probablemente esos puntos que tienen que ver con la formalización, la inclusión financiera, fueron los que, eso y otros más, que llevaron al Banco Central del Paraguay a dictar una ley, no el banco, pues, sino a promover una ley, la 6.534, que habla de protección de carácter de información crediticia. Y hay una preocupación, Pedro, porque me llegó esta preocupación de parte de varios actores del mercado. La ley entra en vigencia, creo que en octubre, está pendiente la reglamentación, hay varias cuestiones grises. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido con el Banco Central del Paraguay? Sí. Antes de responderte específicamente tu pregunta, quiero comentarte que esta ley es bienvenida para nosotros, porque ¿te acordás que lo dije al principio? Nosotros tenemos un bien de interés público y claro, somos plenamente conscientes de ello. No somos una empresa que vende zapatos que es de interés meramente privado, digamos, ¿verdad? La información es de interés público, o sea, mi información, tu información, toda es de interés público y por ese hecho debe ser regulada por una entidad gubernamental. La aparición de la promulgación, mejor dicho, de la ley 6534 de información de las personas, la información personal, digamos, es una buenísima noticia, pero como toda ley debe ser reglamentada. Y esa reglamentación está en la entidad que la ley la pone como la reguladora, en este caso es el Banco Central del Paraguay. Y el Banco Central del Paraguay es una entidad probablemente de las mejores de nuestro esquema gubernamental. Siempre hablamos de que tenemos una macroeconomía ordenada y que tenemos ciertas virtudes en lo que hace a ciertos aspectos de la economía, sobre todo desde el punto de vista macro, monetario, principalmente en esas dos dimensiones, en las cuales el Banco Central participa. Pero no escapa al Banco Central de ser una entidad con también muchas debilidades. Entonces nosotros en el intercambio con ellos encontramos muchas virtudes, un cierto diálogo, pero de repente se nos pierde la pelota, digamos, ¿verdad? Y este es el momento en que estamos ya, digamos, a muy pocos meses de octubre, que es el mes en que entra en vigencia la ley, y no tenemos un borrador de la reglamentación. Y después entonces sale la resolución y la reglamentación entra en vigencia y empiezan los pedidos digamos, de ajustes. Y entonces las leyes no se terminan de instalar, pues, en Paraguay. Entonces creamos otra ley. A modificar la primera y Para así modificar la primera, después ya sucesivamente. empieza una confusión. O sea, yo insto, digamos, permanentemente a las autoridades del Banco Central que hagan gala de esa mejor institución que es de
de las demás instituciones públicas del Paraguay y hagamos un trabajo con un ritmo adecuado, porque en este momento estamos ya a demasiado poco tiempo y ese intercambio entre todos los que vamos a ser objetos de la regulación, principalmente estamos dos empresas, digamos, que son, y está también el Banco Central mismo, que pasa a ser regulado por él mismo, digamos, ¿verdad? Porque la central de riesgo de los bancos y financieras está en el Banco Central. Entonces ahí también hay una discusión que hacer, que tal vez no la resolveríamos con esta primera reglamentación, pero sí tendríamos que empezar a pensar hacia dónde nos vamos en el largo plazo. Así que con el regulador nosotros tenemos toda la ansiedad de hacer muchas cosas. Y nada, estamos a la expectativa. Pendiente de eso. Eduardo, en pocas palabras, ¿cómo ves el potencial de VIXA? ¿Qué tan bueno y qué tan positivo te parece la alianza con Experian? A nivel latinoamericano siempre que se dice que el fenómeno de VIXA es algo muy raro porque varios competidores del mercado se aliaron y generaron confianza para compartir información. Desde tu óptica de un extranjero que viene a prestar servicio al país, viene a asesorar aquí, ¿cómo lo ves a VIXA? ¿Cómo ves el potencial de VIXA? Bueno, VIXA, al tener de partner a Experian, creó una capacidad tecnológica muy superadora. VIXA se va a transformar en una herramienta que va a impulsar las microfinanzas. Yo antes hablaba de los datos. Los datos sirven para generar programas en todos los niveles, en los niveles gubernamentales, en los niveles privados, buscando nuevos negocios, nuevas oportunidades. Y ese cambio tecnológico que tiene VIXA por sí, por lo cultural que generó el mismo cuerpo que la dirige, más Experian, te permite, no quiero ser exagerado, no tener límites de análisis de productos o generar nuevas alternativas. Es decir, como decía Pedro, VIXA no tiene techo, ¿verdad? El techo es el cielo. Y bueno, yo aquí les felicito del programa. Gracias una vez más, Pedro, por compartir con nosotros. Gracias, Eduardo. A ustedes por la invitación. Se acabó el invitación. tiempo. Ustedes saben en la televisión, tiempo vale oro. Y felicitaciones a todo el directorio de VIXA, a los accionistas por el crecimiento importante. Y gracias siempre por la confianza de apostar también por el programa Créditos y Consumo. Y bueno, seguiremos hablando en muchas ocasiones más y nuevamente gracias a ambos. Gracias. A vos, gracias, vos y a tu audiencia. Este fue un programa más de Créditos y Consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas por este canal. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.